Vamos a seguir hablando ahora de tormentas, pero tormentas solares. Esta semana hemos comentado lo de la tormenta solar, la más intensa desde el año 2005. Ya ha pasado la tormenta y pues aquí seguimos. Así que vamos a preguntarle a Alberto Aparici qué es exactamente una tormenta solar. Alberto, buenas noches. Hola Carlos, muy buenas noches de invierno. ¿Qué es una? No eches más sal en la herida. En la herida, todo pasa, todo se acaba. O sea que, como dice el presidente del gobierno, nada es para siempre, ni siquiera el invierno. Así que llegará la primavera. Las tormentas solares, ¿qué es una tormenta solar y por qué se produce una tormenta solar? A ver, pues una tormenta solar no es nada más que una explosión violenta que ocurre cerca de la superficie del Sol y que expulsa grandes cantidades de materia al espacio interplanetario. Pero es un tipo de explosión que es un poco especial, ¿no? El mecanismo no se sabe muy bien, pero sí sabemos que tiene que ver con el magnetismo de la superficie. Para comprender por dónde van los tiros, hay que pensar en qué es el Sol. Básicamente, lo que es una bola muy grande de hidrógeno y helio que está comprimida, está apretujada por su propia gravedad porque pesa mucho, y cuando tú comprimes un gas, el gas se calienta. Sí. ¿Y qué es un gas caliente? Pues no es nada más que átomos que se mueven muy rápido. Pues en el Sol se mueven tan rápido que al chocar unos con otros, los electrones de los átomos salen despedidos y los átomos se quedan como desnudos, ¿no? Sí. El resultado es lo que se llama un plasma, que es lo que es el Sol. Es una sopa de electrones, protones, núcleos, cosas con carga eléctrica que se mueven en todas direcciones. Entonces tú me dirás, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el magnetismo? Pues la gracia es la siguiente. Oye, ¿esto qué tiene que ver con el magnetismo? Efectivamente, muy bien dicho. Un campo magnético no es otra cosa que una fuerza que aparece cuando tenemos cargas en movimiento. Es decir, imagínate cualquier circuito de tu casa, los de la luz, el ordenador, cualquier cosa de esa genera un pequeño campo magnético. Pues en el Sol tenemos esa misma cosa, pero a lo bestia, porque tenemos cargas por todas partes. Ya. Es tan bestia que a veces ese campo magnético que se crea es inestable, se producen como acumulaciones que de repente se liberan, explotan y se proyectan hacia afuera. Y cuando esto pasa, el campo magnético arrastra partículas con él. Porque lo gracioso del campo magnético es que siempre es una historia de ida y vuelta. Las cargas generan campo magnético, pero luego el campo magnético influye en las cargas, las dirige, se las lleva a algún sitio. En conclusión, ¿qué es lo que es una tormenta solar? Pues es una especie de momento en el que el Sol dispara una escopeta de perdigones magnéticos y los perdigones no son otra cosa que protones y electrones que formaban parte del Sol y que salen disparados afuera del Sol. Y el problema para nosotros es si esos perdigones nos alcanzan, si llegan hasta la Tierra. Efectivamente. Y chocan contra nosotros. El Sol hace eso bastante a menudo. El perdigonazo puede ir más o menos en cualquier dirección, pero evidentemente de vez en cuando viene hacia nosotros. Además es que es una cosa grande, ¿no? Se puede ver en las fotos, no es como una bala, es más bien como un perdigonazo. Pero por fortuna, cuando llega, la Tierra no está desprotegida, porque nosotros tenemos también un campo magnético y cuando las partículas llegan acerca de la Tierra, nuestro campo magnético las atrapa y las dirige hacia los polos. De esa manera evitando que bañen el planeta, lo cual posiblemente convertiría la Tierra en un lugar mucho peor para vivir. Sí. Entonces, cuando estas partículas llegan a los polos y chocan con la alta atmósfera, hacen brillar los átomos de la atmósfera y lo que se produce se llama aurora. Eso es lo que ha habido estos días en Noruega, creo que se ha visto en algunos lugares de Rusia. Eso es. Se ha visto tan al sur como Escocia, tan lejos de los polos también, como Escocia. Sí. Oye, pero si estamos protegidos, ¿cuál es el problema de una tormenta solar? Bueno, pues si a mí no me va a dar el perdigonón, pues... El problema es que nosotros tenemos el campo magnético de la Tierra, que es una especie de escudo, pero bueno, el escudo no aguanta todas las cosas, ¿no? Si el perdigonazo que llega del Sol es muy fuerte, no podrá desviar todas las partículas y algunas se esparcirán por la alta atmósfera, ¿no? Sí. De hecho, una manera de saber cómo de fuerte es una tormenta solar es ver hasta dónde llegan las auroras. Las auroras deberían quedarse en los polos, que es a donde dirige el campo magnético de las partículas, pero cuando hay tormentas solares, pues se empiezan a desplazar hacia el sur. En esta ocasión se han visto hasta en Escocia. En la tormenta solar más grande que tenemos registrada, que sucedió a mediados del siglo XIX, se llama el evento Carrington, se vieron auroras en el Caribe. ¿En el Caribe? En el Caribe, es decir, fue una señora tormenta. Sí, fue una señora tormenta y ahí el escudo de la Tierra como que no da la talla, ¿no? No acabó de funcionar. Oye, cuando pasa eso, cuando el escudo defensivo no da la talla o no termina de funcionar, o sea, cuando el campo magnético no consigue parar la tormenta, ¿qué efectos se producen? ¿Qué consecuencias tiene eso? Bueno, pues se pasan una serie de cosas
que de hecho no nos enteraríamos si no tuviésemos aparatos eléctricos. Llevamos milenios viviendo sobre la Tierra y no nos enterábamos de estas cosas. Sencillamente lo que pasa es que las partículas de la tormenta solar se esparcen por la alta atmósfera y empiezan a dar vueltas y a hacer sus cosas y generan corrientes eléctricas. Pero claro, donde hay una corriente eléctrica también vamos a tener... un campo magnético. Efectivamente. Entonces, esos campos magnéticos que ya han pasado el escudo defensivo llegan a la superficie y a nosotros no nos hacen nada, ni a las plantas ni a los animales, pero recuerda de nuevo, este es un juego de ida y vuelta. El campo magnético se encuentra con un cable y genera en el cable otra corriente eléctrica. Este fenómeno se llama inducción. Eso es, sí, inducción. Es lo mismo que calienta las ollas en los fogones de inducción, ¿no? Básicamente, es una cosa conocida. Entonces, el problema es que los cables eléctricos solo pueden resistir cierta cantidad de corriente. Si además de la que llevan les añades una extra, pues los puedes sobrecargar, los puedes llegar incluso a quemar. Esto pasó en el año 89 en Quebec, en una tormenta más intensa que esta que acabamos de tener, pero mucho menos que el evento Carrington, en el que se quemaron varios transformadores y Quebec se quedó sin luz durante 9 horas. O sea que entonces es verdad que una tormenta solar, depende de la dimensión que tenga, pero una tormenta solar puede llegar a colapsar, por ejemplo, toda la red eléctrica, dejarnos sin chismes electrónicos, ni aparatos, ni electrodomésticos, a fundirlo todo. Bueno, vamos a ver cómo poder... Qué escenario más apocalíptico acabo de describir, ¿eh? Efectivamente. Imagínate que te quedas sin nevera, sin lavadora, sin... Vamos a ver, sin ordenador todo, a la vez, sin televisor. Puede llegar a colapsar parte de la red eléctrica, pero hoy en día nosotros monitorizamos este tipo de cosas, sabemos con horas de antelación que eso va a pasar, y entonces podemos llegar a desconectar una parte de la red eléctrica. Es mejor quedarse sin luz 2 horas que quedarse sin luz 2 semanas. Sí. Entonces, bueno, eso puede pasar, pero lo que pasa es que la mayoría de esas previsiones de catástrofe se basan en que se produzca otra cosa comparable al evento Carrington. Que el evento Carrington es algo único en los últimos 500 años. Se ha producido una vez y no sabemos si se ha producido más veces en los últimos 1000 años, ¿no? Entonces no hay nada que haga pensar que se vaya a producir en los siguientes 100 algo equivalente al evento Carrington. Hay una cita del Nombre de la Rosa que a mí me gusta mucho, que tiene que ver con esto. ¿Sabes que la peli va de un monje que investiga unos asesinatos en una abadía, ¿no? Sí, el monje es Sean Connery, ¿no? Efectivamente. Las circunstancias de los crímenes son bastante raras y la gente sospecha que pueden ser obra del demonio. Sí. Entonces le preguntan a Sean Connery, ¿entonces no creéis que el diablo esté actuando entre estas paredes? Y él responde enseguida, la prueba más clara que veo de la acción del diablo es el deseo de todos de verlo actuar. Y esto pasa con estas cosas, ¿no? O sea, a la gente le gusta imaginarse fines del mundo. Sí, es verdad, sí. Entonces, yo creo que lo mejor... sin necesidad de ser maya. Efectivamente, sí, es que con los mayas también sucede. Entonces, lo mejor es pensar qué cosas pueden pasar, qué cosas vamos a hacer si pasan, pero saber que es improbable que pasen. Y esto de la tormenta, pues la verdad es que no es demasiado probable. Una tormenta solar gorda, ¿no? Eso es. Tormentas solares hay, como la de esta semana, pero no de una intensidad suficiente como para que más allá del Caribe se pueda ver la aurora y nos quedemos sin chismes. Alberto, muchas gracias como siempre. Hoy lo que he aprendido hoy. Un abrazo. Adiós, cuídate.